Mas de las Matas no nació como otros pueblos. Antes de la plaza, antes de la iglesia, antes incluso de las calles, hubo una casa, un más agrícola, la casa de la familia Mata. Y alrededor de aquella casa, poco a poco, empezó a crecer un pueblo. Pero la historia de este lugar empieza mucho antes del pueblo actual. En el cerro de Santa Flora existió un asentamiento antiguo, habitado durante siglos. Primero estuvieron los íberos, pueblos que ya conocían bien estas tierras, sus caminos naturales y el valor del río Guadalope. Después llegaron los romanos. Organizaron el territorio, aprovecharon las rutas naturales del valle y consolidaron la agricultura en la zona. Más tarde vivieron aquí comunidades visigodas y siglos después, la presencia musulmana dejó su huella en la organización del regadío. Muchas de las acequias que todavía hoy alimentan los huertos siguen el trazado de aquella época. Mas de las Matas no apareció de repente. Es la continuidad de muchas generaciones viviendo sobre la misma tierra. Tras la reconquista cristiana, el territorio pasó a depender de la encomienda templaria de Castellote. Durante siglos, estas tierras formaron parte del sistema defensivo del maestrazgo. Frontera, control del territorio, organización agrícola y militar. Nada era casual en este paisaje. Con el paso del tiempo, el pueblo creció alrededor del agua. El río Guadalope, las acequias medievales, los huertos y los lavaderos dieron forma a la vida cotidiana. Aquí el agua no era paisaje, era supervivencia. En el siglo XIX, Mas de las Matas volvió a convertirse en lugar estratégico. Durante la Primera Guerra Carlista, el general Espartero instaló aquí su cuartel. Un pueblo pequeño, pero situado en un punto clave del maestrazgo. Y sobre todo el conjunto urbano, dominándolo todo, se levanta la torre de la iglesia de San Juan Bautista. Con más de 60 metros de altura, es la más alta de toda la provincia de Teruel. Una torre que no solo marca el perfil del pueblo, marca su presencia en el territorio. Mas de las Matas nació como una casa. Pero cuando una casa permanece siglos, termina convirtiéndose en pueblo. Y cuando un pueblo resiste siglos, termina convirtiéndose en historia.